El pasado lunes arrancó el primer censo penitenciario en toda la historia del Ecuador. Inició en Carchi y Loja, Imbabura y la provincia de El Oro. ¿Qué van a hacer con la información que se levante? ¿Cuánto se ha avanzado en el proceso de retomar el control de las cárceles más conflictivas del país? Lo vamos a revisar con el general Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Buenos días, general. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial. Hasta que por fin se realiza un censo en las cárceles del país para tener ahora sí el cuadro completo. ¿Qué tipo de información es la que se está levantando y qué van a hacer con ella? Sí, efectivamente, el Gobierno Nacional, a través del SNAI, en su planificación estratégica 22-25, realizó precisamente la planificación, ejecución y organización de este censo, el mismo que inició el lunes 22 de agosto. De esta manera, con instituciones como el INE, el Registro Civil, Criminalística de la Policía Nacional y SNAI, vamos a recoger información que será muy importante como sociodemográfica, al igual que todo el estatus jurídico que tiene cada una de las personas privadas de libertad y sobre todo el derecho a la identidad. Todos los días entran y salen personas detenidas. ¿Cómo hacen allí? ¿Cómo incorporan a esos ingresos en la información que se está levantando? Ahora vamos a tener un sistema informático penitenciario que ya lo hemos venido realizando convenios con el Registro Civil, con la Policía Nacional, también queremos alcanzar con la Fiscalía, la Corte Nacional y la Judicatura, con el objeto que de todas las instituciones que tienen que ver con el ciclo jurídico penitenciario, estemos interlazados y de esta manera contribuir a agilizar todos los trámites consecutivos que tienen que ver con los temas penitenciarios. La construcción de una nueva política de rehabilitación social es sin duda urgente en el país. Los hechos así lo demuestran. Mientras se cuenta con la información necesaria para ello, mientras se termina de levantar toda la información, ¿qué están haciendo en el SNAI? Bueno, estos datos van a ser entregados parcialmente, es decir, la tabulación por el INE va a entregarse una vez que terminan, por ejemplo, se terminó en Carchi y en Loja, hasta el momento tenemos 1.883 personas censadas. Esta tabulación va a ser entregada con el objeto de que las instituciones, tanto el Registro Civil como Criminalística y el SNAI, vayamos generando todas las planes con la información que es muy importante. No nos olvidemos que en estos años atrás han existido incluso personas con doble identidad, personas que reemplazaban a otros privados de libertad que estaban al interior. Esto nos va a permitir tener una certeza y una validación de la información que vamos a obtener de cada uno de los privados de libertad. O sea, estaba detenido Juan Pérez en papeles, pero en realidad estaba Roberto Martínez. ¿Eso estaba pasando? Esto tenemos algunos datos que ocurrieron producto de levantamiento de información que se lo realizaba antes. No un censo como tal, ahora con la metodología del INE, sino más bien levantamientos internos. El último que tuve la oportunidad de leer fue en el 2004 y estas fueron las cosas que se encontraban en esa época. Informes situacionales es lo único que no hace falta. Tienen el de la Comisión Legislativa, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el de la Comisión de Pacificación que se constituyó por decreto presidencial. En todos ellos se hicieron sugerencias y recomendaciones. ¿Cuánto de eso se incorporó efectivamente a las acciones que desarrolla la entidad que usted dirige? Muchas de ellas, obviamente algunas son repetitivas porque tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de Naciones Unidas, de Human Rights, la última, de la Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo, todas coinciden en que el hacinamiento es uno de los principales motivos de la violencia en los centros. Por eso nuestro objetivo es a diciembre tener cero hacinamiento. Hasta el momento tenemos 7.87% de hacinamiento con 32.544 personas privadas de libertad. Desde diciembre que empezamos con el 26.83%, quiere decir aproximadamente 21 puntos, a diferencia de 4 años anteriores que apenas se redujo el 10%, es decir, 10 puntos entre el 18 y el 21. Por eso es importante establecer que todas las articulaciones y coordinación que hemos ejecutado con la Corte Nacional, que emitieron 5 resoluciones que son fuerza de ley, con el Consejo de la Judicatura, fueron muy importantes para ir alineando nuestro proyecto Renacer con incorporación de 100 profesionales, entre abogados, psicólogos y trabajadores sociales,
que han permitido este aumento de nuestra productividad en el ámbito de beneficios penitenciarios, que, ojo, no son personas que no se merecen estar ya en prelibertad, sino son personas que cumplieron con todos los requisitos, pero lamentablemente por temas burocráticos, por temas incluso de corrupción, que lo estamos cortando con sistemas informáticos que están colgados en una nube y que tienen firmas electrónicas, que tienen un seguimiento y una trazabilidad de las personas responsables, hace que hayamos avanzado en este tema. ¿Bajo qué figuras se está logrando reducir este hacinamiento en la población carcelaria? ¿Qué porcentaje de ello corresponde a los indultos presidenciales? Bueno, dentro de los indultos hasta el momento tenemos 875 personas del decreto ejecutivo 355, con nuestro objetivo es alcanzar 1.500, que es una totalidad de aquellas personas que tienen este beneficio. Obviamente también está el proyecto de Renacer que le indico, también está la resolución, es decir, es un ámbito integral de acciones que permiten contribuir a alcanzar estos objetivos. Pero se lo está haciendo de la manera correcta, general. Se lo pregunto porque hace pocos días la policía capturó a alias Morado, quien salió con una prelibertad y salió a continuar delinquiendo, a poner bombas en barrios de Guayaquil. Entonces, ¿quién determina si es que efectivamente, más allá de lo formal, del haber cumplido con un 40 o con un 60%, esa persona realmente está en condiciones de salir y de reintegrarse a la sociedad? No, ojo, esta persona no estaba con beneficios penitenciarios, estaba procesada, y una de las medidas cautelares que tenía era el dispositivo de vigilancia electrónica o grillete. Pero, ok, eso en el caso de Morado. Ahora, con los otros detenidos, y se lo pregunto porque Claudia Garzón, quien formó parte de la Comisión de Diálogos y Pacificación, señalaba en relación a las personas que salen con libertad anticipada lo siguiente, lo invito a escucharla. No existe monitoreo ni seguimiento, y eso también lo propuse. Se necesita tener un seguimiento de las personas privadas de la libertad en su labor de reinserción y de reinsertarse a la sociedad efectivamente. Si no existe seguimiento, vamos a tener personas que reinciden nuevamente. ¿Y este seguimiento se lo realiza cómo, con qué personal? Porque sí es una preocupación ciudadana general que estén saliendo personas sin rehabilitación, porque nadie se rehabilita hoy en día en las cárceles del país, a reincorporarse a la sociedad, cuando todos sabemos que las cárceles en estos tiempos son una verdadera universidad de cuarto nivel del delito. Sí, con la política pública enfocada en derechos humanos lanzada el 18 de febrero con una inversión de $27 millones de todos los ministerios del área social, precisamente se debe realizar una reinserción y una rehabilitación total de las personas privadas de libertad. Si bien es cierto, este momento tenemos un talento humano que no alcanza a realizar este monitoreo, estamos en una reorganización institucional de todos los procesos de talento humano que nos permitirá tener precisamente este monitoreo de las personas que salen con beneficios, en donde realizarán no solo entrevistas en su entorno familiar, sino en el entorno donde esté trabajando, y de esta manera tener un monitoreo de estas personas que alcanzan estos beneficios. Desde el 2021 sumamos 7 masacres en las cárceles del país y más de 360 víctimas mortales en Guayaquil, Santo Domingo, La Tacunga y Cuenca. Al día de hoy, general, ¿el Estado ya tiene el control de las cárceles, sobre todo de la penitenciaría del Litoral, que es quizás la prisión más complicada del país? Estamos retomando el control, todas las acciones que hemos realizado con la firma de un compromiso de paz en 3 centros, en Loja, en Turi y en Santo Domingo, los lugares que lamentablemente ocurrieron los hechos en este año. Existe un compromiso de gestionar la paz. Ahora ya no se denominan caporales, ni líderes, ni cabecillas, son gestores de paz penitenciaria. Con la academia hemos realizado un estudio para que los privados de libertad resuelvan sus conflictos de manera pacífica y no de manera violenta. No vamos a establecer que las personas no tienen conflictos internos, lo tienen, pero lo importante es que estamos estableciendo una dinámica en la cual resuelvan los conflictos de manera pacífica. Igualmente, con la incorporación de 1.300 agentes penitenciarios que este momento están formándose en 6 escuelas de policía y con 100 inspectores educadores de los centros infractores, van a permitir
cumplir con 3.000 agentes penitenciarios, es decir, a los 1.600 que están en este momento, y de esta manera tener todas aquellas seguridades que refiere en el ámbito interno de los centros. Ahora, cuando usted dice estamos retomando el control, es que no lo tienen totalmente todavía, y pese a los acuerdos de paz que se han firmado, sí se han presentado no hechos violentos aislados, sino verdaderas masacres en algunos centros de rehabilitación. ¿Se puede garantizar al día de hoy, general, que no va a volver a ocurrir, que tienen ustedes la inteligencia, el personal y la capacidad de reaccionar de manera oportuna, porque muchos de estos crímenes han sido advertidos, de estas masacres han sido advertidas con algunas horas de anticipación? ¿Tienen ustedes esa capacidad para intervenir de manera adecuada antes de que se presente una nueva situación de este tipo? Mire, en este momento tenemos menos 32%, es decir, menos 32 muertes comparativamente al año anterior. Sin embargo, todas y cada una de las acciones son integrales, con inteligencia penitenciaria, con prospectiva delictiva, con un enfoque anticipativo. Hemos prevenido 330 muertes hasta el momento. Por eso es importante establecer que no únicamente es las situaciones que ocurrieron en el pasado, sino que hoy estamos enfrentando de manera fehaciente, con coordinación interinstitucional y de manera inteligente. ¿Y cómo es que se previenen estas muertes? Porque es importante haber salvado la vida de 300 personas, que además el Estado tiene el derecho de precautelar su integridad dentro de las prisiones. Sí, bueno, hacemos traslados por seguridad, incluso en algunos lugares existe denuncias de ciertas organizaciones que indican que ciertas personas se encontrarían obteniendo información de otras, es decir, hay una anticipación en torno a aquello, y gracias a más de 1.300 traslados hemos ejecutado esta labor, que es muy importante dentro del ámbito de la administración de los centros. El Estado tiene, no el derecho, tiene el deber de precautelar la integridad de quienes están en los centros de rehabilitación social. Y por cierto, general, ¿está previsto construir nuevas cárceles? ¿Esto ya se lo ha analizado? ¿En qué se está invirtiendo los recursos que han llegado para el SNAI? Bueno, por el momento no, sino más bien son proyectos de inversión con $30 millones, donde estamos interviniendo con tecnología, equipamiento, y de esta manera tener inhibiciones de señal de todas las frecuencias, escáneres de carga, body scan, arcos detector de metales, rayos X, es decir, todos los centros de rehabilitación van a tener una tecnología que permita de esta manera tener una seguridad dinámica y también tecnológica. ¿Cuál es el pedido que le hacen ustedes a la función judicial, general, tomando en cuenta que hay jueces que liberan a peligrosos criminales a través de medidas sustitutivas, libertades anticipadas, habeas corpus, a cuyas audiencias ni siquiera es convocado el SNAI? ¿Qué tienen ustedes que decirles a los integrantes de la función judicial, que cuando se les trata estos temas generalmente se hacen los locos? Y bueno, que nos permitan en la administración de los centros de rehabilitación. Con los jueces de garantías penitenciarias hemos coordinado para que nuestros informes de seguridad sean vinculantes, no orientativos, porque nosotros sabemos la realidad interna. En relación a la comunicación en torno a ser el legitimado pasivo de cada una de las audiencias en torno a habeas corpus, también que sea comunicado al ente que corresponde. Lamentablemente no conocemos, y de esta manera en algunos casos han tenido fallos que son lamentables, y que hemos colocado los reclamos correspondientes para las sanciones administrativas de aquellos jueces. La Corte de Chimborazo acaba de aumentar la pena en apelación a 13 años de cárcel al policía Santiago Olmedo por extralimitación de la fuerza. Usted dirige el SNAI, usted tiene que trabajar directamente con delincuentes, con criminales, pero usted también es policía, general, y yo quiero preguntarle, ¿cómo lee esta situación? Lamentable desde el ámbito policial, lamentable que se tome en cuenta no aquellos procedimientos donde un policía enfrenta en situaciones de riesgo y crisis en segundos. Cuando existe una amenaza debe actuar de manera inmediata. En este caso quiero solidarizarme con nuestro policía, que actuó en defensa de a otras personas, y también tienen las instancias correspondientes para alcanzar la reforma a esta sanción impuesta. General, a propósito de los habeas
habeas corpus. El señor ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, a cada rato interpone este tipo de recursos, así como el señor Daniel Salcedo, ambos condenados y procesados por distintos delitos, y señalan que el SNAI no les brinda atención a su grave estado de salud, que tienen múltiples patologías, que ven sangre en las paredes, incluso que está en estado de gravidez, ha dicho el abogado del señor Glass. Caramba, está embarazado. ¿Es verdad que no se les da ningún tipo de atención médica? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, estos son pedidos que igualmente hemos realizado, las quejas en torno al uso excesivo de este tipo de acciones jurisdiccionales. Sin embargo, en las audiencias tienen la oportunidad de demostrar ante el juez competente de aquellas situaciones en caso de que el Estado no estaría contribuyendo a aquellas situaciones que les malquejan en este momento. Sin embargo, esto es una situación técnica jurídica que se ha convertido en un problema más político. Nosotros estamos actuando acorde a la ley, sin ninguna situación más que comprobar que aquellas boletas sean emitidas pertinentemente por parte de la autoridad correspondiente. Hemos ejecutado inscritos de incidente de cumplimiento, los mismos que serán contestados por el juez, en este caso, que conoce la causa. ¿Pero hay una atención de salud adecuada a quienes están en los centros de privación de libertad? Bueno, cada uno de los privados de libertad tienen enfermedades acorde a las necesidades correspondientes de los centros. El Ministerio de Salud el día de ayer tuvo una reunión para precisamente articular y fortalecer aquellos lugares en los cuales la atención médica debe ser diaria y con las medicaciones correspondientes, insumos que le corresponden para que cada una de las personas tengan esta atención oportuna. Pablo Ramírez, director del SNAI, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa.